Bien, gracias también al profesor Ricardo Serrano Deza por su exposición que concluía con esa conocida título de Cortázar. Y vamos a iniciar el coloquio, ya sea sobre la escenificación de textos del Antiguo Testamento que abre todo ese mundo de la interpretación, de la exégesis medieval, de la exégesis tropológica, de la que hablaban de Lubac, por ejemplo, al hablar del texto sagrado, o bien, aunque no sea muy bíblico, Barlam y Josafat, ese texto atribuido, que tuvo tanto éxito, atribuido a San Juan Damasceno, y que, en el libro de Henry Perry, si recuerdo bien, Perry Flaum, de Salamanca, pues tenía 174, por lo menos 174 versiones occidentales, por lo menos 174 medievales. Es decir, que es uno de los textos que si se empieza con la transformación a la que dan lugar los personajes puede llevarnos prácticamente al infinito. De manera que sea en un sentido, sea en el otro, queda abierto el coloquio para quien quiera intervenir. Sí. Eso es un despertador, no se preocupen. Bien, primero para agradecer a los dos su intervención. No es una pregunta a Miguel Pérez, es un leve comentario sobre cómo perduran los temas bíblicos, cómo se mezclan con temas no bíblicos y cómo a la hora de la utilización dramática se mezclan temas explícitamente bíblicos y temas que uno no sabe de dónde vienen. Me refiero a la exposición que has hecho de la relación de Jesús con los ángeles en la escena del desierto. El problema es creación de ángeles, creación de hombre, encarnación de Cristo. Tú has puesto de relieve lo de los ángeles le servían, que es por tanto un tema polémico respecto a otras tradiciones según las cuales los hombres no habían querido servir a Jesús. Pues bien, en la historia del pensamiento teológico, en la tradición, hay dos tipos de lectura. En la Edad Media, el punto de partida es la creación fueron los ángeles. Y como los ángeles desobedecieron, el hombre aparece en el mundo justamente para colmar el plan de Dios que había sido hecho fracasar. Por tanto, los hombres no están en el primer plano de creación, son una creación segunda. Bien, eso es en la literatura teológica medieval. En Milton, justamente todo el tema de fondo es que Dios crea a los ángeles, crea los hombres y a Jesucristo, y ahí es cuando se revelan los ángeles. Y que el tema del paraíso perdido de Milton justamente es que Dios crea los ángeles, después de ellos crea los hombres y les invita a que reconozcan a los hombres, y ahí es donde Satán se revela, y todo el poema prácticamente de Milton es el tema de Satán y el tema del rechazo que los ángeles han hecho a los hombres y dentro de los hombres a Jesucristo, que ahí es donde se sitúa el texto de Hebreos, donde prácticamente viene a demostrar a quién de los ángeles. Es decir, que es un topos que perdura con la doble lectura. Creación primera ángeles y los hombres es un momento segundo y otra alternativa es la idea primera del Hijo del Hombre, de la encarnación. Es decir, un ejemplo de cómo se suman motivos explícitos de los primeros capítulos del Génesis y otros temas que no sabemos en parte de dónde vienen. Por tanto, decir que es un dato que tú has traído de la tradición rabínica que va a perdurar en todo el resto de la tradición. Nada más. Únicamente señalar que en esta escenografía que tenemos del bautismo de Jesús
para mí en clarísima continuación con el perdón de las tentaciones de Jesús en el desierto. Puesta la tentación de Jesús en el desierto se confunde con la tradición de Mateo y de Lucas, que tiene otra interpretación totalmente distinta. Los que no estén muy metidos en este mundo quizás se asusten, ¿no? No pasa nada. Dicen los judíos, la Biblia tiene 70 caras. Y entonces tiene ahí 70 sentidos posibles, y si los pudiéramos sacar todos, pues seríamos como Dios mismo, ¿no? Entonces ellos interpretarán, Mateo y Lucas, que esto es la tentación del pueblo de Israel en el desierto, mientras que aquí presenta la tentación de Adán. Y aquí viene ahora, mejor dicho, la expulsión de Adán del desierto. Y aquí viene la recuperación de la armonía que Adán perdió. No me he metido en el tema de las fieras, lo tenéis aquí. El tema de la armonía. La armonía de Jesús con las fieras está en contraposición a la expulsión del paraíso de Adán, que se enfrenta en un mundo hostil de fieras. Y entonces ahí, eso es lo que está anunciado en los textos de Isaías, que se va a recomponer, y es lo que aquí se recompone. Pero decía que esto está totalmente en continuidad con esa escena bautismal que es creacional, que es la creación de un hombre nuevo. Y entonces aquí lo que tenemos no es el Jesús y después los hombres, sino es la creación del hombre nuevo. Y ante los hombres nuevos hay dos tipos de ángeles. El hombre nuevo está en armonía con las fieras, en contraposición a Adán. Pero hay dos tipos de ángeles. Unos que le tientan y otros que le sirven, que es la representación de los textos que tenemos, se nos conserva en la tradición apócrifa, de los ángeles rebeldes, que son arrojados al fuego, y de los ángeles que le sirven, capitaneados por Miguel. Entonces, Jesús ahí no es un hombre más, sino es el hombre. Y de hecho, en el texto de los Hebreos dice, y cuando viene el primogénito, dice, adórenlo los ángeles, el primogénito. O sea, es decir, otra vez el nuevo hombre. Es sí, el primogénito. El Hijo unigénito de Dios, es el nuevo hombre, es el nuevo Adán, que es un tema clarísimo del Nuevo Testamento. La carta a los romanos, tiene todo el capítulo 5, por hombre vino el pecado al mundo, por hombre vino la salvación, el primero es un continuo. En la carta a los Corintios vuelve a reaparecer el tema ese otra vez. Bien, simplemente esa observación. ¿Más intervenciones? Sí, Alfredo Hermenegildo. Tiene buena voz, pero es que si no se graba. Yo quería preguntarle a Miguel Pérez, hacerle una observación sobre el hecho siguiente. Tú has presentado una serie de, tomemos un par de textos, el bautismo de Jesús y la multiplicación de los panes, que salen o repiten o recogen momentos de la tradición bíblica. Yo me pregunto si realmente cuando hablamos de los evangelios estamos hablando de la Biblia. Para mí la Biblia es la Biblia judía, lo otro es otra cosa. Pero bueno, ahí podríamos discutir desde otra perspectiva. Yo me pregunto si ese paso de la Biblia a la narración evangélica se hace buscando la continuidad o la explicitación de una dramaticidad. En toda narración hay dramaticidad, eso no hay duda ninguna. Ahora, el problema es si hay teatralidad, y yo creo que no la hay. Si hay teatralidad. Sí. Y yo te hago la pregunta siguiente, y yo no recuerdo, tal vez tú lo tengas más claro que yo, no recuerdo que en la tradición del teatro español, el teatro religioso, del Códice de Autos Viejos, etcétera, etcétera, haya ni un solo texto en que se haya propuesto para su teatralización la historia del bautismo de Jesús, la historia de la multiplicación de los panes. Que yo recuerde, no hay nada. Y me hago la pregunta siguiente, es que esos textos que están cargados de dramaticidad, como toda narración lo está, carecen de toda teatralidad, puesto que nunca se ha hecho un texto que propone directamente la teatralización. No sé si me explico, esa es mi... Te explicas muy bien, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Quizá cuando yo hablo de teatralidad, pues no lo empleo en el término más exacto, más técnico. Lo hablo de una representación que creo que es evidente, que en el caso del desierto que hemos visto es clarísimamente un cuadro.
Es un cuadro, está pintado ahí sin más, nadie dice una palabra, entonces ahí no hay teatro propiamente, es un cuadro, es un mimo que está ahí lo tenemos delante. Lo mismo la escena del bautismo, hombre, pues quizás no se ha representado, no lo sé, si se ha representado no, pero que es muy representable. Los efectos especiales estos del trueno, de la voz, la que sale, el que sube del agua, eso es muy representable y eso es un cuadro muy vivo. No sé si se ha representado, pero efectivamente para mí es una escena muy potente. Lo mismo, el tema de la multiplicación de los panes es más complejo para la representación, pero de hecho nos está pintando un cuadro que vemos, he hecho alusión antes a las romerías, pero es que es así. O sea, es un cuadro muy vivo, que además está representando un texto del Antiguo Testamento. Un texto claro que es la plantilla, que es el texto de Eliseo, y los otros que son el mensaje de que la mano de Dios nunca es corta, que siempre la ve puesta a la mesa para su pueblo, ¿no? Y eso es lo que está representando ahí ese texto. Quizá al decirle yo representación teatral, pues me he excedido, porque el teatro pues es el que hacemos nosotros, el que se hace después, pero que es una representación muy vistosa, muy llamativa, y depende de los géneros. Claro, una cosa, estos relatos, por ejemplo, que son visiones, relatos místicos, son epifanías. Son muy distintos del otro relato de la multiplicación de los panes. Y, por supuesto, muy distinto del primer relato que hemos hecho alusión nada más, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ese sí es muy representado, claro. Bien, y gracias, pero es una observación que me hace ser prudente. El profesor Gregorio del Olmo había pedido la palabra. Sí. En este mismo tema, me ha gustado mucho esa hilación que has hecho entre el bautismo y las tentaciones en el desierto. Sí. Y respondiendo entonces a la cuestión de Hermenegildo, no hay que olvidarse que hay una obra potente que de alguna manera significa esto, que es el paraíso ganado o recuperado de Milton, que precisamente es la victoria de Cristo en las tentaciones del demonio. Así como en el paraíso perdido el demonio queda triunfante, y acaba el paraíso perdido con aquella escena patética de Adán y Eva cogidos de la mano que salen del paraíso de cara al futuro impreciso, que no saben lo que será, y que el único triunfo es en esperanza, que vendrá Cristo después a salvarles. En el paraíso reganado, o regain en inglés, conquistado, es el Cristo el que vence al demonio, y en ese sentido cierra el círculo, ¿no? Y ahora el hombre nuevo que ha salido se convierte en el nuevo Adán, que es la salvación, precisamente destruyendo al demonio que había destruido la obra de Dios, que era el hombre primero, el hombre Adán, porque en eso es el paraíso perdido. Como no puede combatir contra Dios, que le ha echado del cielo con Miguel y los santos, ¿no? Pues le combate en su obra y le vence, porque el hombre queda destruido y echado del paraíso. Y es en el paraíso siguiente, que tiene una potencia literaria inferior, sin duda, al paraíso perdido, es donde Cristo aparece como el nuevo Adán reconstituido y se cierra el círculo de la nueva creación. O sea que yo creo que sí que ha tenido representación. No es obra dramática, Gracias. Es un poema dramático, no es teatro, como tampoco el paraíso perdido es teatro propiamente, ¿no? Pero bueno, abre el camino a eso. Un momento, había pedido antes la palabra Luis González. No, simplemente una pequeña observación. Yo no digo que no, y creo que lo he dicho bien claro, que no haya dramaticidad en lo que dice Gregorio de Milton, etcétera, etcétera. Es evidente. Pero a mí lo que me extraña es que no haya textos en la tradición teatral española, textos escritos para ser representados en su sentido más estricto, que no haya textos que hablen de esos pasajes que evidentemente llevan dentro una dramaticidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo me pregunto que ¿por qué no se le ocurrió a algún fraile o algún cura o algún simple cantamañanas que escribía, cómo no se le ocurrió escribir un texto para representar el milagro de la multiplicación de los panes, que es realmente grandioso? Podía haber aparecido en un carro Jesucristo repartiendo panes y, sin embargo, nunca, que yo sepa, nunca apareció. Por eso te hacía la pregunta ahora, que eso tiene una dramaticidad absoluta, que es un gran
no sé, una gran imagen que se sugiere al entendimiento, evidentemente, pero no a los sentidos. Y el teatro es fundamentalmente dirigirse a los sentidos por una serie de gestos, de lenguaje, etcétera, etcétera. Luis González. A ver si vamos por orden. Sí. Antes había pedido la palabra Luis González. Me siento aquí, así tenemos Gracias. cerca. Sí, es un comentario para el profesor Serrano. Me ha gustado mucho esta idea, si la cogí bien, de la apasionada simetría de Calderón en El mágico prodigioso. Y el comentario es el siguiente, que en el manuscrito de Yepes de 1637 carecemos de final, y luego en la impresa de 1663 pues tenemos, digamos, el principio también nos falta, lo quitaron los impresores o Calderón para la imprenta, y la simetría estaría ahí en que en el manuscrito tenemos a un demonio que entra en escena el primero, y entonces con la impresa el demonio sale el último, eso lo cierra la comedia. Si juntamos el manuscrito con la impresa, luego tenemos una especie de restitución de la comedia, con todas las reservas que esto implica, de un demonio al principio y un demonio al final, lo cual realmente va en el sentido que usted ha evocado de esta real presencia y protagonismo del demonio en esta pieza. Este era mi comentario. Es efectivamente muy interesante ese detalle, porque hay sensibles diferencias entre el manuscrito y la edición. Sí. Yo, las medidas precisas a las que me he referido hablando del mágico son las que se pueden extraer de la edición de Wardroper, que es la más asequible y que está basada, desde luego, no en el manuscrito, sino en la parte, sí. Bueno. No sé si quería usted tomar la palabra. ¿Yo? Sí. No, había antes una petición. Antes, Lo siento, soy yo el que controla la mesa. Lo siento, había pedido la palabra aquí delante. Le han pedido a la vez que Alfredo Hermenegildo. A continuación se la doy a usted. Sí, para el primer ponente, entonces, creo que es una cuestión terminológica, en definitiva. Si hay algo en el Nuevo Testamento que yo creo que pertenece a la Biblia, pero es otro problema, es una novelización de los textos del Antiguo Testamento, que contienen todos los elementos de dramaticidad, visualización, actualización, capacidad representacional, pero no pasa a teatro. No pasa a teatro en el sentido propio. Y lo otro, para Ricardo Serrano, una observación meramente de información, de datos. Parece ahora que desde hace algunos años La vida es sueño se considera como terminada en 1730, 29-30. Parece que, no hay prueba tampoco, pero parece que los críticos que lo estudian van hacia ello. Y sobre tu ponencia, esta asimetría, si bien la entendí, diferente, en cierto modo, menos frecuente en Calderón, si bien entendí, que en Lope, es esto, no representa, en definitiva, algo muy corriente en el teatro general de los dos. Es decir, Lope fragmenta mucho más las escenas y la métrica y las escenas de manera regular, digamos, mientras que Calderón tiende a reagrupar las cosas y a hacer bloques mucho más cercanos, digamos, a un teatro construido, estructurado de manera más a la francesa, iba a decir yo, pero más homogénea, más compacta. Esto no es una tendencia general desde su teatro, y tiene un sentido particular en esta obra, en estas obras, digamos, o se puede aplicar más allá de estas obras. Bueno, hablando de las dos comedias a las que yo me he referido, lo que sí que puede notarse es que Calderón emplea menos elementos teatrales y los emplea más a fondo, lógicamente. Eso es evidente. No hay más que contar los elementos de un tipo o de otro para darse cuenta de ello. Quiere decir que, claro, cada uno de los personajes interviene más proporcionalmente. Eso es evidente. Ahora bien, el fenómeno de la simetría, es decir, la no coincidencia
del corte según un criterio u otro criterio, métrico o un criterio por presencias de personajes, no coincide casi en la misma proporción, tanto en una comedia como en la otra. Y el fenómeno es un fenómeno, por lo que yo he podido ver hasta ahora, y pienso seguir explorando en ese camino a un ritmo un poquito más acelerado en los próximos años. El fenómeno parece general del modelo comedia nueva. Es decir, se puede observar tanto en Calderón como en Lope. ¿Y eso qué significa? Si se cortan las comedias por el criterio métrico y por un criterio basado en reconfiguraciones de personajes y se establecen todos los cortes allí donde caigan y se van contando sobre cada 10, 7 corresponden solamente a uno de los criterios, no a los dos criterios a la vez. Eso es un porcentaje que, por lo que yo he podido explorar hasta ahora, parece posiblemente la media del modelo comedia nueva. Y se podría extrapolar como hipótesis de trabajo tanto para Lope como para Calderón. Como todos sabemos seguramente, hay un magnífico volumen editado por Fausta Antonucci en el que aparece un magnífico artículo de Marc sobre la segmentación y no creo equivocarme mucho al anticipar que en los próximos años la problemática de la segmentación va a ocupar una parte significativa de nuestro trabajo colectivo, de una buena parte de nosotros, de una manera o de otra. Es una problemática emergente y una problemática que teníamos como asignatura pendiente hace ya algún tiempo, particularmente en el medio del teatro áureo. Los franceses, en ese sentido, han puesto alguna pica en Flandes hace ya bastante tiempo, pero con esas picas en Flandes basadas en un teatro francés, nosotros no podíamos seguir avanzando mucho más lejos de donde estamos. Gracias. Bueno, tiene la palabra. Hola. Va dirigido un poco a don Miguel, que conoce seguramente los procedimientos derásicos de la teología rabínica, ¿no? Del pensamiento rabínico. Sí. Por ejemplo, la terna de Braizante Salmantina, ¿no? Fray Luis, Garjal y Martínez de Cantalapiedra. Martínez de Cantalapiedra se refiere con intensidad a lo que llamamos ahora el sentido tipológico de las escrituras, ¿no? Y diferencia entre ese sentido y la alegoría, llamando sabio alegorín al método alegórico habitual que se usaba sin tener en cuenta este otro sentido tipológico, ¿no? Digo esto porque esta mañana se hablaba un poco de comunicar un testamento y otro, ¿no? Esta comunicación entre un testamento y otro yo creo que se produce a través de ese procedimiento derásico de promesa-cumplimiento que en los evangelios pues vemos reflejado, ¿no? Y ese procedimiento, por ejemplo, es el que lleva a cabo Calderón en el auto La vida sueño, ¿no? En la comedia, donde se produce un desarrollo. Calderón se sirve del término místicas alegorías. Entonces hace místicas alegorías de los elementos, del agua, la tierra, el fuego, el aire, y parte del desarrollo de la trama, que es justamente el pecado original, toda la creación después de la caída del príncipe de las tinieblas, vuelve de nuevo en la segunda para la creación del hombre, ¿no? Es un poco el tema de Milton, pero ya recuperado a nivel tipológico. Y ahí aparece un poco, podemos ver la escena del bautismo, que es armoniosa Sirene del Jordán, le bautiza con el agua convertido en tipología del bautismo. En la escena final del auto aparece, previo a la ilustración de la Eucaristía, aparece lo que podríamos considerar una representación escénica del bautismo, sirviéndose del elemento del agua. Vamos, esto es un tema gordo
y hay que verlo con detalle, pero bueno, simplemente digo eso, que se olvida quizás un poco en los análisis un poco que hacemos de la literatura y del teatro medieval y barroco, renacentista y barroco, de ese procedimiento erásico de promesa-cumplimiento, que es el que permite significar en cierto grado pues todo el material bíblico, ¿no? Gracias. Evidentemente, cada momento y después y cada intérprete pues tiene su esquema y sus categorías para representar dentro del mundo cristiano, evidentemente para revivir para él o para otros colectivamente, y en la liturgia, en la predicación, en el escenario, en la forma, tiene sus métodos y sus formas. Pero yo quiero señalar, porque no me fijo yo en la historia que le hacen otros ponentes, pero sí señalar lo que fue el comienzo de la predicación cristiana y de las formulaciones cristianas de la figura de Jesús como a veces cumplimiento, a veces oposición, a veces enfrentamiento, a veces superación, a veces armonía conjunta, que no se puede decir solo promesa-cumplimiento, ¿no? Hay mucha más variedad ahí. Pero decía que supone una enorme originalidad lo que es la labor de los escribas, la creatividad de los escribas cristianos. Una enorme originalidad, incluso con lo que puede ser más parecido del momento, que son los Pesharim de Qumran. O sea, los comentarios o actualizaciones de Qumran, eso el hoy se cumple hoy aquí, que dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, eso también lo dicen de alguna forma los de Qumran. Esto en los Pesharim, esto está ocurriendo hoy aquí también. Pero, sin embargo, hay una como mayor creatividad, yo creo que mayor audacia en los escribas cristianos para representar a Jesús como ese personaje o que está reviviendo, además, personajes muy distintos. Por una parte es Adán, por otra parte es David, por otra parte es Moisés, o sea, que son personajes, es Elías, es Eliseo, son personajes muy distintos, los que continuamente lo están representando. ¿De dónde arranca esta creatividad de los escribas cristianos? ¿De dónde les viene? ¿Quién les ha dado de pronto ese horizonte nuevo para leer la Escritura? Yo, para mí, está en la personalidad de Jesús y en hacer todas las Escrituras dan testimonio de mí. Y eso lo tienen tan metido dentro, y por otra parte son expertos en la Escritura, evidentemente son rabinos, una formación rabínica, un conocimiento de la Escritura maravilloso, para montar este tipo de escenografía en la representación, donde todos son evocaciones cuando no es directamente una especie de copia del pasaje del Antiguo Testamento. Hay una originalidad, una creatividad y una originalidad enorme en esos escribas primeros cristianos. Muchas gracias. Pues damos por concluido el coloquio. Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar alguna cosa, ahora después. A ver. Pero es un segundo. Yo para completar en 30 segundos algo que se ha venido hablando de la teatralidad, de la dramaticidad. Si esta mañana en la mesa no se hubiera hablado de pintura y de otras manifestaciones, quizá yo esto no lo diría. Pero sí que me veo obligado un poco a ello porque a lo mejor en un inmediato futuro habrá que hacerlo. Evidentemente que este es un congreso sobre teatro, ¿no? Y las manifestaciones teatrales. Pero hay una palabra que no ha surgido, dos palabras que no han surgido, y donde se demuestra hasta qué punto estos lenguajes son diferentes y cada una de esas manifestaciones que podemos encontrar en la Biblia como en otras obras buscan un lenguaje adecuado a eso que se presenta. Me estoy refiriendo al cine e incluso a Internet. Evidentemente que en cine todos tenemos la imagen y todos lo hemos visto, el bautizo, hemos visto incluso a Moisés separando las aguas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es muy difícil darlo en teatro, porque aunque sea muy espectacular, su teatralidad acompañada de un texto es muy difícil. Y como consecuencia se ha buscado, y ahí lo tenemos todos presentes, en películas como Ben-Hur, en películas de gran aparatosidad, en los Peplum, etcétera, etcétera, ahí sí que se dan esas manifestaciones de las cuales algunas se han venido hablando esta mañana y se ha venido hablando ahora. E incluso si uno va a algo, y siento que mi lenguaje rompa con el lenguaje que se ha venido utilizando hasta ahora, pero si uno va a YouTube ahora mismo, encuentra
una serie de manifestaciones aprovechando incluso personajes populares como los Simpsons para ofrecer escenas de los evangelios, con una labor, como yo decía esta mañana, catequística, pero es evidente, catequística o de burla, ojo, también de burla la hay, pero es evidente que se toman una serie de manifestaciones de la Biblia que no se toman en el teatro, ni siquiera se van a tomar en otros lenguajes, ¿no? Simplemente quería decir esto porque yo creo que cara al futuro a lo mejor lo que hará falta es precisamente ver la Biblia en el cine y no quiere decir que no se haya visto, ojo, pero que a lo mejor haya que acercarnos a ello y la Biblia incluso en Internet ahora mismo, nada más. Bien. Si no hay ya ninguna intervención más, damos por concluido el coloquio. A continuación tendremos la presentación de proyectos del Instituto de Orígenes del Español. Los profesores García Turza y Juan Antonio Martínez Berbel intervendrán. Cerramos esta sesión. Gracias.